me abro y digo, bueno, ¿y los hombres cómo están viviendo el feminismo? ¿Por qué también no sienten como este rechazo? Quizás la revolución de los hombres contra el patriarcado, el machismo, la violencia contra los hombres más importante de la historia fueron los veteranos de guerra en Estados Unidos. Escuchando los diferentes puntos de vista, me doy cuenta que es importante que en este momento que socialmente estamos viviendo, realmente el flexibilizar mis ideas, mis pensamientos ante la parte feminista, a la parte del patriarcado, pienso que me va a generar una mirada más integrativa en mi vida y por supuesto en cómo veo a los demás. Que el complemento de una mirada social viene acompañada también de un trabajo profundo interno, porque si no yo me abandero en ideologías y en espacios porque estoy buscando venganza o estoy buscando sanar un elemento que considero que en algún momento alguien me hizo. Podcastera MX presenta. Esta es la segunda temporada de Somos Medicina, el podcast de sanantes. Aquí, donde decimos que hay una sola forma de sanar de raíz, y es juntos. Esta segunda temporada es un viaje hacia la integración. Las posibilidades de construir juntos y escucharnos para salir de las polaridades, de una disque paz que nos evade de la confrontación y las complicidades de lo mismo, a las disputas infértiles y peleas eternas que no encuentran salida y solo nos dejan heridos y desgastados. El género y sus consecuencias. ¿Abolir o integrar? Las peleas y la comunicación no violenta, ¿la justicia restaurativa es una esperanza? La comunidad en contraposición a la digitalización de la vida, ¿soledad o caminar al encuentro? Hembristas, machistas y humanistas, ¿podemos escucharnos? El tema del dinero y del poder. ¿Cuándo utilizamos el dinero para batir al otro e imponernos? ¿Cómo salimos de ahí? Camina con nosotros, dale. Camina con nosotros esta aventura y estas respuestas. Escúchanos en Somos Medicina, el podcast de sanantes. Somos Medicina, en este viaje que llevamos meses construyendo juntos y queremos compartir contigo, queremos compartir con ustedes. Queremos compartir esta posibilidad de participar, tendiendo puentes y acercando esos discursos irreconciliables, esas posturas que convierten a nuestros contextos cotidianos en lugares inhóspitos, difíciles, esos abismos que se crean entre las personas cuando no somos capaces de escucharnos, cuando en función de nuestras decisiones o de nuestras posiciones aferradas terminamos creyendo que la verdad es la mía. Y es como yo veo, porque así es la vida. En los géneros, en las familias, en los partidos políticos, en tantos lugares. Creemos que si nos sentamos a charlar y somos capaces de construir esos puentes, vamos a reparar el tejido social. Y creemos que solo un tejido social reparado puede construir comunidad, puede construir culturas de paz. Y nos une esas mismas ideas, aunque no siempre estamos de acuerdo. Y creemos también que la dignidad de la diferencia es importante, que evadir nuestras diferencias y pretendernos homogéneos tampoco sirve para construir la paz. De todo esto estuvimos charlando entre amigos, entre colegas, en un encuentro íntimo, cercano, cariñoso, a veces incómodo, y queremos compartirlo con todos vosotros, con todas ustedes. Gracias por estar acá, gracias por esta aventura. ¿Por qué es importante este viaje? Yo quiero abrir la pregunta y se van a ir enterando uno a uno quienes me acompañen. ¿Por qué es importante este viaje de integrarnos? ¿Por qué es importante este viaje de encuentros ciertos, conectados, empáticos? ¿Por qué es importante este viaje? ¿Para qué? Fíjate, Gabriel, a esta pregunta, ¿por qué es importante la integración, el diálogo y demás? Simple y sencillamente los seres humanos somos animales gregarios, somos animales sociales. Todos los avances que hemos tenido como humanidad los hemos hecho por ser sociables. Y entonces poder integrar los distintos aspectos tan diferentes que tenemos,
precisamente lo valioso de la naturaleza es la diversidad en todos los sentidos. Cuando yo vi aquella película de Alfred Kinsey donde él se dedica a estudiar a las avispas, creo que eran, y él decía, no existe una sola avispa igual a otra avispa, y he estudiado a millones. Y entonces de ahí yo retomo esta idea de lo universal es lo diverso, o sea que somos diferentes, y al ser diferentes necesitamos escucharnos, vernos, sentirnos, reconocernos y ver cómo aportamos a este entramado histórico, social, político. Y en ese sentido yo creo que sí es muy importante en términos de lograr una cultura de paz, de lograr una nación humana universal, decía yo allá cuando era muy joven, ¿verdad? O sea, es el entender que somos la aldea global, como dijeron hace algunos poquitos años, ¿verdad? Que somos un buque que va en el universo y estamos solos en el universo, al menos hasta ahora, y que somos los responsables de este maravilloso planeta. Entonces se convierte en algo muy, muy, muy importante realmente reconocernos, vernos, dialogar y avanzar hacia la paz. Ahora viene un tema difícil para la humanidad. El otro día escuchaba que la Universidad de Guadalajara hizo un congreso sobre transhumanismo e inteligencia artificial y todo lo que implica esto, porque el acceso ahorita a las inteligencias artificiales pues es para toda la gente que disponga de un móvil, un aparatito. Pero también viene todo este tema de la transhumanización, que es la implementación de tecnologías en el cuerpo, que darán grandes ventajas a quien tenga acceso a ellos. Y entonces creo que si no desarrollamos rápidamente comunidad, como originalmente es en el ser humano, vamos a tener serios problemas en este planeta. Sí, Kinsey justamente si algo hizo, ¿no?, con el mundo Fue balconear, ¿no? Sacó del closet los abusos infantiles, las relaciones homosexuales, todo lo que estaba reprimido y subterráneo, ¿no? En aquella época que fue revolucionario. Yo quisiera escuchar a las chicas porque ya vamos los varones aquí hablando mucho. Entonces vamos a hacer un llamado a la paridad de género y los testosterónicos nos callamos. Bueno, a mí lo que me parece interesante de los episodios de podcast anteriores, de los episodios de Somos Medicina y también de lo que ha ocurrido en estos encuentros que hemos tenido ustedes en Cuernavaca, luego nosotros en Guadalajara, es escucharnos y es que de pronto podemos darnos cuenta, o hablo por mí, de sesgos que tenemos y de cómo el patriarcado realmente nos atraviesa a todos. Y como decía Shaila, que hoy no está, es que no hay otra manera porque tenemos 7,000 años de esa formación y en realidad no conocemos. Pensamos y se dice que antes de esos 7,000 años hubo matriarcados. Hay también algunos ejemplos de organización diferente, ¿no? Actualmente en ciertas comunidades, pero lo que más nos atraviesa y lo que hemos aprendido es eso. Entonces, me parece curioso cómo vamos descubriendo, o en mi caso, cómo he ido descubriendo esos sesgos. Y también, por supuesto, cuando escucho hablar a los hombres en los podcasts, en los episodios, me parece que yo les veo esos sesgos de pronto. Y no sé si se dan cuenta. No sé si se han dado cuenta ustedes mismos y les hago una pregunta bien honesta, ¿no? Como, o sea, yo me he dado cuenta de más sesgos que tengo, creo que es lo que más ha ocurrido y me gustaría escucharles con respecto de eso, ¿no? Si se han dado cuenta de algo que no habían visto antes, que estaba como en el punto ciego o lo otro que platicábamos justo ahorita antes de comenzar a grabar, cómo viven los feminismos, ¿no? Cómo viven algunas de estas ideas, cuál es su postura y demás. Eso es con lo que yo abriría y no sé qué más quieran decir por allá. Azul. Sí, a mí también me surge en este trabajo que hemos hecho en Sanantes y en los podcasts, esta pregunta con la que abriste, Gabriel, de ¿para qué escucharnos, no? Y desde dónde escucharnos y cómo escucharnos, cómo abrirme, ¿no? Yo a escucharme. Como Angie dice, cuando yo he estado, ¿no?, por ahí siendo testigo de estos podcasts, me doy cuenta que me remueve, que me enoja, que me molesta, que no me gusta, ¿no? O sea, un montón de juicios.
pero también las ganas de escucharlos, de escucharles, ¿no? O sea, cuando me abro y digo, bueno, ¿y los hombres cómo están viviendo el feminismo? ¿Por qué también, no sienten como este rechazo? Bueno, eso ya es más mi interpretación, pero yo también me surge mucho como esta necesidad de escuchar del otro lado cómo se vive, porque de mi lado de mujer, pues, ¿no? Lo vivo muy diferente, ¿no? Al que ustedes lo viven, y abrirme a escuchar entre mis vínculos también cercanos, ¿no? Como colegas, amigos, mi pareja, ¿no? Mi terapeuta. Entonces, escuchar también como qué opinan, qué sienten, cómo lo viven ustedes. A mí se me abre como todo un mundo, ¿no? Y también quiero como abrirme a ello, aunque hay cosas que no me gustan, pero está bien. Claro, y agregaría a eso que los feminismos se han abordado más desde la sociología o desde la política o desde la academia, y no tanto, o bueno, ahorita ustedes que son terapeutas, yo más bien soy maestra de yoga y hago otras cosas, ¿no? Me parece súper padre y original y pues interesante que desde la clínica terapéutica, desde la medicina, desde los sanantes, se abra a este tema, ¿no? Desde la psicología se revisen los feminismos, ¿no? Eso me parece como algo interesante, no sé qué piensen ustedes. Bueno, yo retomando lo que ahorita estoy escuchando, iniciando con la pregunta que lanzó Gabriel para abrir esta conversación, me llevaba a pensar, bueno, ¿para qué me tocó estar aquí escuchando los diferentes puntos de vista? Me doy cuenta que es importante que en este momento que socialmente estamos viviendo, realmente el flexibilizar mis ideas, mis pensamientos ante la parte feminista, a la parte del patriarcado que también aquí se ha estado mencionando, pienso que me va a generar una mirada más integrativa en mi vida y por supuesto en cómo veo a los demás. Retomo el punto que se ha abordado también. Es interesante, o sería muy interesante saber cómo los hombres viven esta parte en donde las mujeres estamos defendiendo ciertas cosas aún en esta época, ¿no? Entonces eso me parecería enriquecedor a mí. Y otra parte que a mí me despertó ahorita que escuchaba, no solamente cómo los hombres viven esta parte del feminismo, sino yo cómo lo vivo. Porque retomando el punto, bueno, yo también de repente hay grupos de mujeres que los veo o yo los percibo agresivos. Y entonces me lleva a pensar entonces cuál es mi postura o qué me hace falta trabajar y retomar para entonces abrir nuevamente mi mirada, ¿no? Entonces, creo que también considerar esta parte al ser mujer y pertenecer a ciertos grupos, coincidir con ideas, unas me enojan, unas me gustan, otras pareciera que también yo voy en contra de lo que dice un grupo de mujeres, pero también me ha tocado observar que dentro de estos grupos o de esta época social en la que nos encontramos es como si ciertos perfiles o ciertos caracteres buscaran como ir en contra del hombre y dañarlo. Y entonces esa parte me lleva a mí a respirarla y voltear a ver los hombres que han pertenecido a mi vida, que por supuesto, como lo mencionaban hace unos momentos, bien el patriarcado ha atravesado a todos. Entonces, voltear a ver desde dónde yo también estoy viendo esta parte de mi historia y me lleva a crecer, a retomar, a mirar distintos. Yo era niña, estaba en un programa de radio que se llamaba El Saltaperico y hacíamos temáticas diferentes, ¿no? Cada vez. Y me acuerdo que nos encantaba hacer era un clásico, el niños contra niñas. Entonces pues era padrísimo a ese nivel, ¿no? Pero la idea era competitiva, la idea era ganar, ¿no? Ganar las niñas o ganar los niños. Creo que ahora, bueno, además de que ya no somos niños, el diálogo debe estar mucho más allá de eso. Ahorita que te escuchaba, pues no, o sea, para empezar hay muchos feminismos y para seguir hay muchas personas. Entonces hay quien le atraviesan ciertas ideas y le hacen sentido y hay quien no. No quiere decir que todas las mujeres estamos de acuerdo en algo, ¿no? A lo mejor hay puntos esenciales en los que por supuesto estamos de acuerdo y esos puntos deben ser
humanos, ¿no? Deben ser basados en los derechos humanos. Entonces creo que a partir de ahí podríamos intentar responder esta pregunta inicial de Gabriel. ¿Para qué? Pues para garantizar que todos vivamos mejor, que todos vivamos más equitativamente, que todos y todas tengamos pues el piso un poquito más parejo para desarrollarnos como seres humanos y poder estar en desacuerdo en todo lo que haya que estar en desacuerdo, ¿no? Gracias a todas, gracias a todos. La competencia, los bandos de poder, el que domina sobre los demás, la explotación, entonces dominar, confrontar, excluir, jerarquizar, ¿no? Como todas estas características que hacen al patriarcado, a la cultura extractivista, a esta manera de relacionarnos. Y decía Angie algo súper fuerte: así somos educados desde niños, todos. Por eso todos estamos atravesados. Y preguntaste al principio, ¿ustedes ven esos sesgos? ¿Ustedes escuchan esos sesgos? Esta pregunta la hizo Angie anoche y me hizo una crítica, ¿no? Por cómo, desde dónde me escuchó guiar el podcast. Y yo nada, me tuve que callar la boca, pues es totalmente cierta, ¿no? O sea, esto lo he hablado con Azul también. O sea, yo tengo heterosexual, católico de origen al menos, después bastante, ¿no? Ecléctico, pero blanco, doctor, barbón, argentino. O sea, no hay manera de tener, ¿no? No hay manera de tener menos privilegios. ¿No? Entonces, yo siempre juego con mis amigas feministas, con mis amigos indígenas, a que yo voy a usar mis privilegios, incluso el privilegio de ser médico, en el sentido de, según Foucault, con el cual coincido, en el sentido de el administrador de la verdad, este lugar en donde nos pone el saber otorgado por estas estructuras sociales. Entonces, incluso desde este rol privilegiado como administrador del que sabe, yo sí quiero usar mis privilegios para construir un mundo mejor. Yo sí quiero usar mi voz, que seguramente es mucho más escuchada por blanco, por católico, por heterosexual, por médico que la voz de otros, para decir: esto no está chido. No está chido que nos estemos arrancando los pedazos unos a otros. No está chido que estemos destruyendo la vida. No está chido que estemos abusando de nuestros niños. No está chido que estemos hipersexualizando, ¿no? a menores de edad. No está chido que no pueda ser permitido, válido, que alguien se quiera acostar con una persona de su mismo sexo o con quien se le dé la gana. No está chido, ¿no? Entonces, claro, empezamos a poner la lista de cosas que devienen de esta estructura de poder, de esta manera de usar el poder, y tenemos muchas cosas que denunciar. Y si mi voz es más escuchada, yo prefiero que se escuche para esto. Me quedo pensando, Gabriel, un poco en lo que dices. El elemento del privilegio, creo que por supuesto tiene sus ventajas. Eso no se está negando. Y creo que precisamente el darnos cuenta de ello nos invita a hacer algo. Y creo que lo dijiste muy bien, ¿no? Apoyar, observar, señalar. Pero siguiendo también con la otra idea anterior, hay que tener cuidado porque incluso en estas búsquedas de los encuentros y en estas ideas de la deconstrucción constante, también terminamos deconstruyendo todo. Y entonces, si no perteneces a un grupo dentro del gremio o de la psicología, o si no estás dentro de un grupo donde está el poder también, porque esto es interesante, es que también hay una narrativa de poder. Y si la narrativa de poder dice que
las mujeres en su mayoría tendrían que comportarse de tal forma y que las que de alguna manera estén teniendo roles de hace 20 años están en contra del progreso. Entonces también creo que vale la pena mucho que nos demos cuenta cómo es un Ouroboros impresionante y no podemos salir porque seguimos otra vez en la polaridad constante de cómo debe de ser esto. Y hemos perdido que más allá de los privilegios del hombre, que sí los tiene por supuesto, y que tal vez indígena, discapacitado y niño, es una condición, y anciano por supuesto, es una condición muy bajita en la escala de poder, por supuesto que son los más vulnerables. Y negro. Y también, ¿no? Pobre. Por supuesto, pobre, no se diga, ¿no? O sea, claro que existe una pirámide. Y dependiendo del país donde nos encontremos, vamos a estar observando esto definitivamente. Pero creo que precisamente el asunto es seguir buscando dónde depositar precisamente esta diferencia y no poder mencionar que de lo que no se está a favor es de la violencia, de lo que no se está a favor es del maltrato, de lo que no se está a favor de alguna manera es de la discriminación, de la falta de oportunidades para todos, del respeto. Ahora, ¿dónde lo ponemos? Pues claro, ¿no? ¿Dónde empezamos? Pues hombre-mujer. ¿Dónde empezamos? Niños adultos, indígenas, pobres, grupos de privilegio. Sin embargo, el que eso exista tampoco quiere decir que no se puedan rescatar cosas de pautas y de dinámicas anteriores. Yo creo que es lo que hay que cuidar, me refiero. Yo creo que mi manera o la manera tuya de comportarte puede caber en cualquier tipo de estereotipo y estar bien siempre y cuando no lleve violencia. Esto es importante. Creo que tu estereotipo, tu forma de moverte está genial siempre y cuando no lleve discriminación, no lleve falta de respeto y por supuesto lleve de alguna manera una responsabilidad, ¿sí?, afectiva. Si tenemos esos elementos, creo que tendríamos que ser un poco más flexibles y no estar otra vez cayendo al estar etiquetando nuevamente cuál es el comportamiento y cuál es el no comportamiento adecuado y cómo tengo que pensar y cómo no tengo que pensar. Es que no es un tema de pensar, es un tema de permitirme vivir de una manera más armoniosa con el otro que no implica las cosas que ya mencioné, ¿no? O sea, creo que también se nos olvida a veces ese punto en esta lucha constante por tratar de tumbar el patriarcado. Lo que estamos quitando es la violencia sistémica. La que estamos quitando es esa violencia invisible. Zizek nos va a hablar de una violencia subjetiva, de una violencia objetiva, nos va a hablar de una violencia estructural, nos va a hablar de una violencia sistémica. Esas violencias que no se ven son las que tenemos que tratar de romper y después que cada quien haga lo que le dé la gana. Bueno, eso es lo que quiero compartir para no caer tanto en estereotipos. Siempre un estereotipo de ecologista, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para ser? O sea, ¿qué es correcto, no? ¿Qué es políticamente correcto ahora mismo? Y eso está en todos los niveles. Algo que me parece también interesante es cómo lo vivimos en nuestras casas, en el día a día, en la pareja, cuando sentimos que tal vez hay desequilibrios en el hacer, en los temas de cuidado, de cómo las mujeres sí hemos sido educadas también para el cuidado y entonces hay una mayor actividad en ese sentido, aunque en temas teóricos y en temas como, pues sí, más macro, estemos súper de acuerdo en la pareja, ¿no? De que sí, las oportunidades son las mismas para los dos y estamos de acuerdo y en contra de la violencia, pero sigue habiendo esa, pues quizá esa carga tanto para uno como para la otra en el caso de las parejas heterosexuales, pero me parece interesante eso, ¿no? Porque a veces podemos estar como en la filosofía o en la mente, pero cómo lo estamos viviendo. Si quieren hablamos de eso y si no, si quieren hablamos de otra cosa, pero creo que es algo como importante de ver también, ¿no? Claro, se han abierto muchos temas aquí y la verdad es que es complejo, ¿no? Respondiendo a la pregunta que hacían, ¿cómo vivíamos los hombres? Sin embargo, yo solamente puedo hablar de mi experiencia como hombre, porque cómo vivo yo los feminismos.
Pues depende. Yo identifico diferentes formas de ejercer el feminismo, y hay algunas mujeres que se autodenominan feministas, pero yo no las considero feministas, porque el feminismo necesariamente es un humanismo, es decir, una necesidad de crear una vida armónica, equitativa, justa, equilibrada entre todas y todos los seres humanos que habitamos el planeta. Pero pareciera que este grupo de mujeres a veces quisieran invertir la moneda, ¿no? Y cómo vivo yo a veces, híjole, a veces me cuestionan de pronto una amiga, dije yo coloquialmente, bueno, es que está muy bien, y voltea a la otra y me dice, tú no me vas a decir lo que está bien o lo que está mal, y yo, perdóname, le dije, en realidad creo que ni puedo hacerlo, o sea, que fue una forma de hablar, y entonces de pronto se vuelve en esto del lenguaje políticamente correcto una tortura y un maltrato para mucha gente. Yo en los 90s hice trabajo de prevención en VIH-Sida, y necesariamente tenemos que hablar de diversidad sexual, feminismos, y uno de los temas que abordábamos era el lenguaje políticamente correcto. Y cuando nosotros abordábamos el lenguaje políticamente correcto, no era un deber, no era una obligación de las personas hablar políticamente correcto, era hacer una internalización hacia la empatía, hacia el amor, hacia la armonía, y tendríamos que preguntarnos qué siente esa persona si yo le denomino de este modo, ¿verdad? Y entonces en nuestros talleres teníamos un ejercicio muy bonito que era cómo se conoce a una persona que tiene múltiples parejas sexuales, mujer, y sacaba una larga lista, sobre todo de palabras ofensivas, peyorativas, que aplica, y luego les decía yo a los estudiantes o los participantes, ahora aplícatela a ti o aplícasela a alguien que quieres. Si sientes bonito, es políticamente correcto. Si no sientes bonito, no es políticamente correcto. Y esa era la base del políticamente correcto. Han pasado pues ya casi 30 años de esto, ¿verdad? Y ahora el políticamente correcto se ha vuelto una obligación. Tienes que decir otras y otros y otros y artistas, pero como imposición. No hay una explicación profunda, humana, cálida de por qué es importante el lenguaje políticamente correcto. Entonces sí es en esta parte donde ahora sí, cómo vivo el feminismo, pues depende mi amiga feminista o mi conocida feminista, cómo interrelaciona conmigo y su modelo de feminista. Entonces yo tengo que estar muy al pendiente, porque sí sé que además la violencia que sistemáticamente hemos ejercido los hombres sobre las mujeres ha generado dolor, mucho dolor, y el dolor necesariamente a veces se convierte en defensa. Y les digo yo, de la defensa a la ofensa no hay mucha diferencia. Y entonces sí creo que todavía hay mucho trabajo que hacer. Hace unas semanas estaba yo en casa de mi suegro, y mi suegro me puso una canción y me pregunta, ¿esta canción me gusta? ¿Por gustarme esa canción soy machista? Y entonces yo le digo, ¿quiere ejercer la canción? Sí, es machista, porque la canción misma es machista, ¿no? Pero ¿por qué? Y él es un hombre mayor, pues tendrá 70 y tantos años más o menos, y lo permea toda su cultura, un hombre de rancho, todo ese tema, y me llamó mucho la atención que él estaba preocupado porque su esposa y sus hijas lo acusaban de machista, ¿no? Y entonces quería buscar una posibilidad de no ser machista, ¿no? Pero sin tener mucho entendimiento. Esta parte les comentaba yo también de una amiga que a donde quiera que llegamos y que nos dicen bienvenidos, siempre les dice, ¿y bienvenida no? Y yo siento mucha tensión cuando hace esto, porque me da la impresión que está imponiendo, sin un contexto, sin un proceso de diálogo, de nada, un estilo, pues que sí queremos que un día todas las mujeres, todos los seres humanos, gays, niños, trans, queers y todas las formas de expresión humana que existan sean vistas y reconocidas en su dignidad. Pero me parece que desde la perspectiva de imposición, pues no era,
Bueno, no era el planteamiento inicial que teníamos los humanistas allá y entonces, ni sigue siendo, creo, en general de los humanistas actuales. ¿Cómo pudiéramos, desde una tal vez perspectiva filosófica o psicológica, voltear a ver cuáles son nuestros sesgos? Creo que indispensablemente necesitamos a la otra edad, al otro, a la otra, al otro que nos encare y nos diga, hey, me estás pisando, ¿no? En psicología, ¿qué podría ser? O desde ahí, ¿qué explicación podría haber? Mira, a mí lo primero que me viene ahorita cuando estamos platicando es que nosotros como seres humanos somos relacionales y esto es bien importante. O sea, todo el tiempo nos estamos relacionando, pero en el hecho de que nos estamos relacionando siempre está surgiendo algo. Esto es lo emergente. Y a partir de lo emergente, nosotros empezamos a establecer roles, patrones, o de pronto el ambiente nos permea para estar en espacios muy fluidos, como es el ambiente, el espacio, el campo, lo hace tan grato que nos permitimos escucharnos. Entonces se van creando muchas condiciones, pero creo que algo que hay abajo de esto es que hacemos una pausa o hacemos una tregua, o tal vez con suerte hemos sanado algunas heridas que permiten, como decía Pedro, no estar a la defensiva inmediata y entrar a una ofensa. Entonces, yo lo que diría sería que el complemento de una mirada social viene acompañada también de un trabajo profundo interno, porque si no, yo me abandero en ideologías y en espacios porque estoy buscando venganza o estoy buscando sanar un elemento que considero que en algún momento alguien me hizo. Entonces creo que ese elemento es súper importante. Estaba pensando, por ejemplo, en el 94 con el Ejército Zapatista y posterior cuando toca en el 97 vamos a la Ciudad de México, pero ya como Frente Zapatista de Liberación, que era el grupo que buscaba de alguna manera que la sociedad civil pudiera participar. Y entonces por todos lados empieza a haber grupos en las universidades, sindicatos y todos queríamos el cambio. Y la participación era muy activa, ¿no? Recuerdo un grupo de amigos que estábamos en Tlatelolco y bueno, nos sentíamos en otro nivel. Imagínate, todavía andamos comprando nuestros cassettes de Silvio Rodríguez, ahí en la piratería además, y todo este mundo. Y era un deseo de un cambio muy fuerte, era pertenecer a un lugar que iba a transformar algo. Pero de pronto era llegar a los grupos y entonces era ver quién se ponía la pipa de lado, quién fumaba de una manera distinta y quién se quedaba en la polémica constantemente tratando de sanar sus heridas dentro de la misma tribu. Y entonces era el grupo de pertenencia. En ese grupo de pertenencia está padrísimo porque siento que se me escucha, que se me ve, pero al mismo tiempo tengo un lugar donde puedo sanar o donde puedo aventar mucho de las heridas que tengo. Y entonces lo hace muy complicado porque otro grupo, a la hora de cuestionar lo que yo veo en mi grupo, directamente hace un choque. Porque platicábamos ayer, se me hace interesante, ojalá pueda recordar el libro al ratito. Se llama algo como poder hablar con el otro, una situación así. Pero habla de cómo nosotros nos identificamos con gente que piensa como nosotros, terminamos en nuestras propias tribus y entonces cualquier cuestionamiento a nuestro pensamiento se convierte en una agresión del grupo. Por eso creo que estas preguntas de cómo viven los hombres, los feminismos, las mujeres, los privilegios, las formas, creo que también hay que ver otra mirada. ¿Y realmente te permites ver cómo lo vives o te quedas en esta idea pro a partir de tu grupo de pertenencia? Porque también se ve bien, ¿no? Ser alguien que es deconstruido, por supuesto, en el sentido que sea. Esa es la palabra, mira, con eso cierro. Y también eso es una forma de pertenecer, eso es una forma de moda, pero al mismo tiempo no permite profundizar en lo de abajo. Y lo de abajo, decía yo, ¿no? Las heridas, los introyectos, las creencias, y entonces ando por todos lados salpicando con el derecho o con la idea de la venganza propia de la víctima, ¿no? Y todos somos víctimas, por otro lado, porque todos hemos sido atravesados por este sistema violento. Para mí este punto que tocan de la reactividad, ¿no? Como en este tipo de comentarios me mueve, me moviliza ciertas cosas porque para mí yo lo interpreto que viene desde un hartazgo, ¿no? O sea, de que muchas mujeres estamos hartas, ¿no? Cansadas como de que no se nos vea, ¿no? Que no se nos nombre, ¿no? Esta cosa de saludar y dirigirse, ¿no? Como en un término masculino, también es hartante, es cansado, ¿no?
pero me imagino que ustedes no lo ven porque son hombres y así siempre ha sido, ¿no? Entonces les puede hacer como exagerado, ¿no? Etcétera. Pero yo me conecto mucho con ese hartazgo. O sea, entonces cuando veo una mujer así, también no estoy muy de acuerdo, ¿no? Digo, si es violento también, no se vale, no se vale tratar a la otra persona de esta forma, ¿no? Pero yo lo acomodo así, yo lo entiendo así. La otra vez, y ligando también a lo que Salvador, ¿no? Como pone sobre la mesa de cómo a través de la mirada externa, ¿no? Nos damos cuenta y vamos nombrando en la pareja y también en la invitación que hace Angie de hablar como de nosotros, cómo lo vivimos, ¿no? En la pareja. Con Gabriel le comentaba, vamos mucho a un restaurante y llevamos años yendo a ese mismo restaurante, nos atiende la misma mesera y yo de repente me empecé a cachar así, irritada con la señora, ¿no? Así como dije, bueno, ¿y qué me está pasando, no? ¿Por qué esta señora me detona tanto? Y me di cuenta que yo estaba harta de que la señora le preguntaba a Gabriel qué iba a querer yo de comer. O si Gabriel es vegano, entonces él pide sin queso y sin crema, pero yo soy vegetariana, yo sí como queso y crema. Entonces ella, como incluso hasta un tono como irónico, ¿no? O sea, le preguntaba a él si le ponía queso y crema a mi tlacoyo, a mi quesadilla, ¿no? Entonces, para mí eso se me hace muy violento también, incluso de ella, ¿no? Hacia mí. O sea, que no me ve, que le pregunta a mi marido porque es alto, barbón, blanco, todo lo que ella, y es histriónico, ¿no? Que llega y saluda a todo mundo y yo soy más recatada, más inhibida, que no saludo, más callada y no quiero dejar de serlo, ¿no? O sea, esto que soy. Y digo, ¿por qué tengo que ser histriónica para que me vea y para, ¿no? Entonces, de ahí como puedo ser más empática en este tipo de reacciones, ¿no? Es como, es hartazgo y es una polaridad, ¿no? O sea, en la que estamos como tocando para romper con todo esto. O sea, si no se toca esa polaridad, creo que no se nombra, no se ve, ¿no? Cuando yo le empecé a externar a Gabriel esto y él me decía, pues no me había dado cuenta, y después él empezó a darse cuenta, ¿no? Y se quedaba callado y le decía a la señora, pregúntele a ella, ¿no? Que ella decida, ¿no? O sea... Hoy le doy permiso de que ella decida. Sí, exacto. Pero él tampoco se había dado cuenta, ¿no? De lo más obvio, sí. Entonces, creo que insisto yo, o sea, ustedes como hombres a veces no se dan cuenta de esas cosas. Claro, ¿no? y parecen nimiedades, ¿no? Claro que nos ha pasado esto con Salva, que por ejemplo viene el señor que arregla el refri y entonces solamente se dirige a él porque es el hombre, ¿no? Y yo no sé, o sea, hay un montón como de cosas implícitas y de narrativas que también nos podemos hacer, pero digamos, el hecho es solamente se dirige a él, solamente lo mira a los ojos, aunque estamos los dos ahí parados, aunque los dos le estamos diciendo, ¿no? Como que se asumen ciertas cosas. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 7, entonces mi hermana y yo crecimos con mi madre y recuerdo muy bien cómo este tipo de cosas sucedían una y otra vez, ¿no? Iba un hombre, un técnico a arreglar algo y siempre la historia, no sé si era también mucho de la narrativa que mi mamá le ponía, pero tenía una base real, era siempre quería cobrar de más o se quería pasar de lanza o le tiraba la onda a mi mamá, ¿no? Como asumiendo que no está el hombre de la casa y entonces se pueden transgredir los límites, ¿no? Y sí, es súper cansado. Yo también me he sentido cansada ahí. Me ha pasado lo mismo con Salva, que le digo, es que te fijas que pasó esto y una primera vez puede parecer como un berrinchillo, una nimiedad, hasta yo misma me he dicho, ¿no? Como, ay, no exageres, pero la verdad es que es algo sistemático. O sea, son cosas que se repiten una y otra vez y que por supuesto cansan, ¿no? Yo quiero agregar algo con esto que acaban de... primero Miguel empieza desde dónde vemos todo esto, ¿no? Desde las heridas. Y yo creo que sí es desde las heridas, precisamente cuando hablamos de la reactividad o cuando hablamos de este tipo de tratos que también a veces vienen de las propias mujeres y no lo entendemos, ¿no? Entonces ahorita pensando, pues luego me fui yo a mi referente, ¿verdad? A mi mamá. Entonces, esta educación tradicional y como siempre darle lugar al hombre muy, muy machista en esa parte en donde mi mamá fue educada. Y hay cosas en donde yo al menos no me doy cuenta de esto que ustedes han expuesto. En algunas cosas sí, como tú ahorita que decías, el señor que viene y arregla el refri. Hace unos meses tuvimos obra en casa
Y entonces yo de repente me daba cuenta con el ingeniero, ¿no? O sea, mi marido trabajando. Y entonces algo tenía que ver conmigo. Pero era como si, como pues ella no va a saber, ¿no? O sea, no nos vamos a entender en el lenguaje. Y entonces, ahorita recapacitándolo, cómo lo vivía, era como yo seguía preguntando, pero preguntaba para demostrarle que yo sabía de lo que me estaba hablando. Ajá. Porque en inmediato es esta parte que les platico de la educación en esta línea machista en donde veo a mi mamá, veo a mis tías. Es como si habla un hombre y entonces yo me pongo por debajo porque sí, es que yo no voy a saber del ladrillo. Ay, y no es así. Y no es así porque es importante que también como mujeres reconozcamos que puede haber cosas en donde podamos abordarlo, opinarlo y en donde abrir esa parte de aprender, pero no de irnos hacia abajo, como al menos desde mi mirada o mi historia yo veo que muchas mujeres lo hacen. Sí, entonces creo que esa parte es importante porque al menos ahorita con esto que les digo yo, bueno, yo me doy cuenta de mi herida, ¿no? Y luego me lleva a recordar, de repente si salimos en un mismo coche, invitamos a mis papás o a mis suegros y entonces en inmediato mi papel, como mi mamá lo hacía, es cederle el lugar de adelante a mi suegro o a mi papá. Junto con mi esposo regularmente ahí maneja. Entonces las mujeres nos vamos atrás y los hombres se van adelante. Pero es esa parte de esa educación que bueno, está súper arraigada y que ahorita aunque estamos en una época se supone avanzada y bueno, cada vez tenemos más conductas visibilizadas, hay más información, de todas maneras seguimos reproduciendo este tipo de conductas, este tipo de comportamientos, pero muchas veces sin darnos cuenta. Creo que es ahí donde sería importante ahondar y conocernos de manera mucho más profunda en qué parte necesito yo sanar. Y no necesariamente que el otro me vea, sino cómo me veo yo y me planteo ante el otro. Y agregando a lo que dices, es que hay tantas cosas tan introyectadas y me gustaría mencionar lo que está incorporado, lo que está en el cuerpo. Un ejemplo que me parece así súper básico, que lo he vivido mucho, usamos BlaBlaCar mucho nosotros para ir a Morelia, para ir a Ciudad de México. Y me caga que pongan disponibles los 3 espacios de atrás cuando el carro es chiquito, porque vamos súper apretados y porque se asume. Sobre todo me ha tocado mucho en contextos de mayoría de hombres, que como yo estoy más chiquita y soy mujer, pues yo voy atrás y en medio, en el peor lugar, ¿no? Y sí. Entonces, además, los hombres relajan las piernas, o sea, tienen como... Cuando se dan cuenta, ¡ay, sí! Los huevos después. Ajá, como que se van oreando a gusto. Entonces... Cuando recapacitan como que, o sea, ni siquiera es un rollo como de que sean unos patanes. No. O sea, puede ser gente súper educada que se da cuenta y dice, ay, perdón, y se acomoda. Pero de entrada, creo que las mujeres tenemos en el cuerpo esto de replegarnos, de no ocupar tanto espacio, y los hombres sienten en su cuerpo el derecho de la expansión, ¿no? Y esto es también como muy habitual. Voy a retomar un poquito todas estas reflexiones maravillosas y el cuerpo. Estas reflexiones maravillosas y la enfermedad y la sociedad que construimos, porque me toca en cuanto a mi área de expertise, pero también porque a veces parece que esas nimiedades, esos berrinchitos, esas cosas que parece que estoy exagerando, esas cosas de las que no habla nadie y yo puntualizo, esa ruptura de la naturalización es excesiva, es contracultural, que de hecho lo es de algunos locos que andan pensando cosas fuera de lugar. Y esa naturalización de esas maneras de funcionar nos han enfermado de lo que estamos enfermos. O sea, estamos hechos de eso. Y no es cierto que no tienen consecuencias. Porque que yo no me dé cuenta de la consecuencia que tiene irme atrás en el carro, porque no tiene una consecuencia evidente que yo haya elaborado, pero resulta que así como me voy atrás en el carro,
también no me priorizo, también no doy dignidad al espacio para mi autocuidado, tampoco, ¿no? Y tiene que ver con esa posición en la vida. Esa posición en la vida que es, ¿no?, replegarme y ponerme atrás, tampoco me permite ser quien quiero ser, cuidarme como me quiero cuidar y priorizar mi autocuidado por sobre el de los demás, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cosas aparentemente no significativas son estructurales. Estamos construidos de ellas. Entonces, por eso la importancia de ponerle palabras. Sí, fíjate que para allá iba mi comentario. Exactamente, es en el cómo. Porque hablamos de la reactividad, yo les decía, de la defensa que se convierte en ofensa, ¿no? Y entonces, en realidad, lo que comentaba acá Delia, en torno a qué actitud tomar ante esas situaciones, o sea, cómo reestructuramos la relación entre los seres humanos, porque esta violencia no se da solamente hacia las mujeres, yo me subo al avión y con mucha frecuencia me toca que mi compañero de al lado viene así abierto de piernas ocupando parte de mi espacio. Es una cuestión estructural, no lo viven solo las mujeres, también los hombres la vivimos, y yo como hombre bisexual también he vivido muchas experiencias de violencia, y entonces me he preguntado, ¿cómo hago para reestructurar mi relación con los hombres heterosexuales que no están en procesos de crecimiento y concientización? Es decir, con mi vecino de al lado, con don Fernando, ¿no? O con mi vecina de al lado, con Patti. Con los niños de mi colonia, ¿cómo hago para no ser violento y no imponerles una realidad que solamente yo he desarrollado? Porque estoy en estos procesos de construcción y de búsqueda, que además todavía me falta muchísimo, pues, ¿no? Porque de pronto cuando hablamos de nuestros procesos pareciera, ya habló el iluminado, ¿no? El Illuminati. Entonces, ¿cómo le hago para generar un diálogo con ese mesero que no reconoce la otredad porque está educado a no ver esas diferencias? ¿Cómo le hago para tratarlo bien, para generar una cultura del buen trato, de amor, de respeto, y que él pueda entender la importancia que tiene el reconocer a cada persona, a cada ser humano que entra en su establecimiento? Esa es mi pregunta básica, ¿no? Porque si no, nos volvemos reactivos y justificamos la violencia en la reacción, ¿no? Eso es... escuchaba a Azul y yo decía, wow, qué fuerte, porque muchos de mis amigos machos que responden violentamente ante las feministas argumentan exactamente lo mismo. Estamos hartos de las feministas, que son impositivas, violentas, se hacen unos dramas ahí en el centro. Y yo, a ver, espérate, respira, les digo yo, respira, ¿verdad? Respira, vamos a ponernos en el lugar de ellas, vamos a entender cuántas mujeres asesinadas hay, todo el maltrato que vive. No, pero ¿por qué no sé qué? Entonces, en una función efectivamente de la herida, de que toca la herida, y entonces nos ponemos reactivos, y si nos ponemos reactivos, creo que está muy difícil hacer una transformación. Creo que nos polarizamos más. Esa para mí es mi mayor preocupación, desde mi activismo en la no violencia, ya entonces, después mi activismo como persona en la diversidad sexual, que recibía mucha violencia y que por supuesto muchas veces me gritoneé con más de alguno, y más de alguna vez estuvimos a punto de llegar a los golpes, a medir la fuerza física de ese hombre heterosexual que consideraba que yo era menos hombre por tener un gusto por hombres y por mujeres, ¿no? Entonces, poder establecer el cómo hacer una transformación, yo creo que esa es la pregunta más importante. Y cuidarnos mucho de justificar que nuestra reacción, porque está desde el dolor, es válida. Y sabes qué, considerar también una parte, ahorita escuchándote, Pedro, con el ejemplo que yo puse de con el ingeniero, me llevó a la reflexión de seguramente también él no quería hacerme sentir como yo me sentí en ese momento. Entonces, ese es un elemento que tampoco podemos dejar de lado, ¿no? Porque si no, solamente etiquetamos, lo vemos y entonces me victimizo, pero no logro ver al otro. O sea, a lo mejor él ni por aquí le pasó, y entonces yo desde mi herida, bueno, yo le quería demostrar que sabía de lo que me hablaba y que además yo lo iba a decidir, ¿no? Y esta otra parte que también muchas veces se da entre mujeres, sí, o sea, esta parte violenta que mencionaba ahorita Pedro, me parece que es de lo más cotidiano
que hay. Vas al café, te está atendiendo la chica que cobra ahí por X o Y, ya está harta del día atendiendo gente. Y entonces te enganchas desde tu herida porque te di que tú qué vas a querer. Y entonces empiezas, ¿no? Como, ay, vieja grosera. Y desde ahí también las mujeres entre nosotras violentamos. Y creo que esa es una parte que muchas veces no se voltea a ver. Estas dos cosas, que el otro no necesariamente me quiere minimizar y que también entre el mismo género violentamos. Y me parece que eso es importante. Cómo escoger las batallas. Y quisiera cambiar el término, ¿no? Que no fuera una batalla. Cómo relacionarme desde la incomodidad. A veces sí contesto. A veces no me queda de otra porque es alguien que contraté y está en mi casa. A veces voy a otro restaurante, punto. Y eso me lleva también a pensar en este dicho que dice, no podemos sanar en el mismo contexto en donde nos enfermamos. Entonces, bueno, me voy a otro restaurante, ¿no? ¿Cómo gestionar cuándo sí, cuándo no? Sentir en el cuerpo cuando amanecemos con ganas de ponernos en nuestro lugar, de respetarnos, y otros días, pues, no lo sé, diferente. Fíjate, ahorita, Salvador, con lo que dices, dice Pedro, dice Delia, estaba tratando de ver cómo hacer el puente y sin que se vea muy abrupto. Y el puente es lo siguiente, si te fijas, empezamos a platicar y de pronto, de alguna manera, tenemos que nombrar lo que no se nombra. Y esto es, efectivamente, la violencia y los privilegios. Y particularmente estamos hablando de los hombres hacia las mujeres. Y entonces a partir de ahí, claro que podemos irlos nombrando. Y se podría terminar el programa hablando de ahí. Habla de la violencia al cuerpo, de la estética, de todo. Pero otra vez sería nuevamente otro programa más de esta misma línea, que es muy valioso, pero que no permite la confrontación, el cambio de idea en la misma línea de argumento. Y cuando Pedro dice, bueno, pues a mí también me ha pasado que el que viene al lado, yo tengo que estar cuidando cómo sostengo la pierna para no dejarla caer, o para que el otro no me toque, o si no lo conozco. Pero luego pienso, y cuando se está en un bar, se está en un billar, se está en una reunión, se está en un restaurante, y son puros hombres, no se dirige el mesero con todos. Porque también existen líderes, ahí también existe cada quien que tiene un rol, cada quien tiene una forma distinta de manifestar su agresión y tal vez algunos irán con el más gracioso o con el que va a pagar. Que esas dinámicas existen. Y existen también entre los hombres. Y yo podría sentirme decir, quiero hablar y hacer hoy una charla respecto a por qué solamente el que es más fuerte, agresivo y trae dinero es el que se dirige el mesero. Es que se me hace injusto de plano. Cambio el dinero. Es que lo es. Porque solamente el que está al frente y dirige. Y entonces diría, sí es cierto, hay que ser más horizontales. Pero luego me pregunto, ese modelo hacia donde vamos, que es muy necesario, no necesariamente es como se organizan los grupos. Y ese es el asunto. Ve los grupos de primaria, de kinder, de secundaria. Estamos a veces también en un elemento que es donde yo quiero señalar nada más, el nivel de intolerancia. No que no esté a favor, por supuesto, del trato, de la buena convivencia, de la comunicación no violenta. A lo que hablo es que es como si hubiera una imposibilidad de entender que de pronto yo lo veo con mi hija, puede estar en primero de primaria. Claro, alguien diría que es la reproducción del modelo de los padres. Y luego podrá estar en tercero de primaria, luego estar en cuarto y quinto. Pero hay también la manera como se reproduce la violencia entre niñas, el dejarse de hablar, el generar una intriga de otra, el juntarse como grupos de niñas para excluir a la otra, el crear una intriga, un chisme y el sentir que tengo que hacer una sororidad ahora con el grupo, porque ese es el que está, aunque esté mal, es otro nivel muy fuerte. Por eso arrancaba, y con esto también vuelvo a terminar, por eso arranqué desde el inicio. Es que el asunto tiene que ver con el trato, con la violencia, con una ética más responsable, con la empatía, con una sintonía. Pero cuando regresemos otra vez, es facilísimo engancharnos otra vez al tema de los hombres. Pero Angie, lo preguntabas, ¿y ustedes cómo lo viven? Pues aquí hay una lucha, una competencia, una escala, una fuerza, y se vive todo el tiempo, y también hay una exclusión y también esto. Ojo, no por eso se niega a la otra, ¿no? Y por eso no es importante, pero creo que también hay que hablar de las maneras de la violencia pasiva. Creo que también hay que hablar de las pautas, de cómo se aprendió a defenderse, cómo se habla después, cómo entramos a esas dinámicas. Y creo que eso haría nuevamente, ¿no? Como la charla de cafetera, que brincamos de un lugar a otro, rico, sabroso, porque de lo contrario te quedas solamente con la conclusión de que efectivamente hay una violencia, la cual ya sabemos, no hay que tolerar,
no hay que pasarla, pero como si solamente pasara en un sector, y pasa en todos lados. Sí, entonces estamos hablando de un problema del manejo del poder. Entonces la pregunta es, ¿el poder siempre generará problemas de violencia, de agresión? Todo poder, ayer lo mencionábamos de pronto, todo poder es insano. Entonces tal vez deberíamos estarnos fuertemente preguntando cómo ejercemos el poder. Es que esos son los temas para mí abiertos, grandotes, o el podcast del poder, porque ni siquiera a veces, porque es complejo, yo lo desconozco en alguna parte. Foucault dice donde hay resistencia y poder también, ¿no? Como una forma. Y bueno, pero es el teórico del poder, pero de todas maneras hay muchos que lo van a discutir, que lo van a hacer, que todo. Es como si de pronto perdiéramos cómo ejercemos el poder, qué sí es el poder, qué es la violencia, realmente la agresión que sí, cómo. Y esos conceptos también son fundamentales, porque de lo contrario nos aventamos a la lucha, nos aventamos a líneas y ni siquiera nos cuestionamos las preguntas que dijiste, que son muy amplias y que también creo que incluso puede haber pocos expertos, o los podemos ir conformando de cómo cada quien entiende el poder, ¿no? Y darnos cuenta que es una locura, que cada quien entiende todo. Pero pues ahí está padre también, ¿no? Ahorita que te escuché, me surge esta pregunta de si no es como un tipo síntoma, ¿no? De los hombres de nombrar poco las violencias o lo que les pasa, ¿no? A ustedes, entre ustedes, o a ustedes con las mujeres, o qué sé yo, ¿no? O sea, de las mujeres hemos aprendido, ¿no? Como a nombrar y a decir esto no me gusta, esto es machismo, esto no, esto es injusto, esto es violento. Pero los hombres no sé si se han dado como esa chance. Por eso también la pregunta inicial, ¿no? De ustedes cómo lo viven, ¿no? O sea, cómo ustedes pueden nombrar como esas violencias o cómo lo viven ustedes. Yo te puedo decir, pues, cómo lo vivo yo, ¿no? O sea, desde el ejemplo que les di, o desde ahora ya no quiero usar brasier, o sea, y ya dije, pues me vale. Y una señora me decía, pero ¿qué tal si erotizas al otro? Y yo así de, pues todavía me tengo que hacer cargo de, ¿no? Del otro, no, pues, o sea, ¿cómo, no? Entonces, yo les puedo hablar como desde mí y ustedes, ¿cómo viven esto de no poder nombrar sus violencias, o sea, las violencias que viven, y por qué no las nombran? Yo insisto en que llevamos los hombres un rezago muy importante en relación a las mujeres. Venimos muchos pasos atrás. Las mujeres con el feminismo se hacen presentes, se visibilizan, salen a las calles, van a terapia, van a los sistemas de salud, hay programas para la mujer, lucharon y lograron que ahora hay imágenes legales para reconocer esta violencia contra la mujer. Los hombres estamos varios cuerpos lejos de eso, ¿no? No hay programas de salud para los hombres porque los hombres no van al médico. No hay talleres para hombres porque los hombres no toman talleres. Quizás la revolución de los hombres contra el patriarcado, el machismo, la violencia contra los hombres más importante de la historia fueron los veteranos de guerra en Estados Unidos. Quizás la más visible, la más, ¿no? Además fue brutal, ¿no? Hombres hechos pedazos, ¿no? Desarmados, que no tuvieron otra salida para decir, ya dejémonos de hacernos pedazos, ¿no? Pero más allá de esos grandes movimientos sociales que sí hicieron hito, que sí fueron importantes, que incluso nos hicieron mucho más conscientes del problema de la guerra, el problema de la violencia, el problema del trauma. O sea, hoy sabemos que la discriminación racial, la discriminación por orientación sexual, la discriminación por raza, hoy sabemos que eso enferma, eso estresa, que eso nos llena de inflamación, que eso está relacionado con enfermedades crónicas, con enfermedades autoinmunes. O sea, sí nos hace pedazos. Hoy sabemos que la violencia contra los niños, como testigos o partícipes, o sea, víctimas, en la infancia está asociada a más enfermedad psiquiátrica durante toda la vida, está asociada a más diabetes, a más obesidad, a más cáncer en la vida adulta. Hoy sí sabemos que los traumas de la violencia, sobre todo la violencia sostenida, la humillación, el sometimiento, el abuso, nos deja invalidados, nos incapacita, nos resta años de salud, incluso de vida. O sea, hoy sí sabemos, y mucho de eso que hoy sí sabemos fue gracias a todos estos esfuerzos, muchos liderados por mujeres. Entonces, los hombres nos tenemos que volver dignos de poder quejarnos.
y el patriarcado no nos lo permite. Ser bien macho implica poder solo, no necesitar de nada, no quejarte de nada. Si no, no eres macho. Y fíjate, ahorita en esta misma línea, buscando nuevas masculinidades, ¿no? Que ha sido también como un elemento importante. Me invitaron a dar un curso hace 1 año y medio en esta empresa OmniLight, donde platicamos precisamente de esto, y el tema era precisamente tener que mostrar la debilidad, mostrar la fragilidad y la vulnerabilidad. De acuerdo, pero el asunto es que después de mostrarla, eso era igual a que perdieras trabajos. Eso era igual entonces a que ibas a tener elementos fuertes constitucionales que iban a repercutir en mantener a la familia, que vas a ser excluido de grupos, que ya no vas a pertenecer. Me refiero, es cierto que es un trabajo hacia donde nos tenemos que mover, urge por supuesto, pero en ese sentido coincido creo contigo, Gabriel, la estructura social para permitir la vulnerabilidad del hombre no lo deja, porque si bien es cierto que se dijo, oigan, la guerra nos destroza, pues la guerra continúa. Lo único que se sacó, bueno, tal vez más, lo único que yo veo es que se puso frente el trauma. Eso es todo, pero la violencia sigue, la venta de armas sigue, la delincuencia, los niveles de esto, o sea, salió el trauma, o sea, se dijo, sí hay trauma, pero eso pasó también con los niños. Después de la Segunda Guerra Mundial, en los 50, se dio todo este movimiento para investigar precisamente las afectaciones de los niños, y claro, se mencionaron, claro, después de guerra se mencionan. El asunto es que seguimos en estas líneas y sigue pasando, ¿no? Ustedes aquí más en corto y con todo el audio, también es los diferentes momentos que yo sé que ha vivido cada uno de ustedes o yo en particular en algunos momentos, son temas que no se pueden decir fuerte porque entonces no hay un apoyo, no hay un grupo de hombres que se pueda comprometer, no hay alguien que pueda decir esto no va por ahí, no hay quien se atreva a cuestionar un movimiento fuerte porque sabes que viene la censura. Entonces efectivamente el sistema también pide que las cosas se tengan que vivir en silencio y entonces habrá que soportar, ¿no? Y sostener. Nada más que hay una gran diferencia, que esta idea de sostener también es muy curiosa. Cada día creo que se va perdiendo, pero aquí espero no caer en una contradicción. El hecho de que se hagan los cuerpos más frágiles, también a manera de Michel Foucault, en el sentido de que haya menos resistencia al sistema, no quiere decir que seamos más sensibles, sino quiere decir que simple y sencillamente nos están construyendo más manipulables. Pero no hemos avanzado en sensibilidad, hemos avanzado en manipulación. Cada día resistiendo menos, porque también cuando se lucha tanto para que ya no haya la fuerza en la mujer, en el hombre, y solamente nos movamos polarizados, también somos un elemento sencillísimo para el sistema. No hay ya quien se enfrente, no hay quien diga nada, y no se puede, porque si no, te vas junto con una institución. Hay un libro que me gusta mucho, que ratito espero sí decirlo, se vio en una institución de Estados Unidos, en varias que un trabajo, había un porcentaje de un 1% de alérgicos al cacahuate. Se manifestaron y quitaron los cacahuates. Claro, es importante la minoría, no se habían escuchado. Sin embargo, este modelo ha estado en todos los lugares y en todas las universidades y está generando algo bien interesante. Lo que para nosotros antes era la frustración importante como crecimiento junto con la gratificación y un adecuado equilibrio de esto, pareciera que ahora lo menos que se frustre a alguien es lo más adecuado para hacer que consuma. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por un lado, una cosa es la vulnerabilidad emocional y otra cosa es caer en un exceso de manipulación por medio de los sentidos. Ahí dejo como este tema, ¿no? Creo que también está fuerte poder tocar la sensibilidad masculina en un contexto protegido. Tiene muchas consecuencias. Sí, es que reflexionar en estos temas pues es confrontante, mueve sentimientos, mueve la sombra, mueve la luz, mueve muchos aspectos. Y pensaba en esto que decías, Miguel, en torno a la frustración, que efectivamente ahora es más fácil cancelar a alguien que decir, pues simple y sencillamente hay que ponerle etiquetas de cacahuate a todo lo que tiene cacahuate para que la persona alérgica sepa que no necesita consumir eso, que eso le hace daño, ¿no? Pero que el resto, el 99% que sí puede consumir cacahuate, puede hacerlo con toda libertad. La cultura de la cancelación, que es una cultura muy actual, ¿verdad? Donde si tú dices algo que yo no estoy de acuerdo, entonces simple y sencillamente te elimino, te bloqueo y hablo con mis cuates para que te saquen del chat.
Es terriblemente fuerte el tema de la cultura de la cancelación en este momento porque no abre la posibilidad del diálogo. No sabemos frustrarnos, efectivamente. Es muy difícil. Las generaciones actuales no soportan la frustración, quieren ser asimilados tal cual, ¿verdad? Integrados tal cual sin establecer ningún tipo de diálogo. Y creo que eso es la parte más preocupante del proceso de la cultura de la cancelación. Pues yo creo que la cultura de la cancelación da para todo, por lo menos un episodio, si no es que toda una temporada, ¿no? Yo lo que quisiera retomar un poco, no como una manera simplista de decir que la terapia lo resuelve todo, pero a mí me ha funcionado ir a terapia para darme cuenta justo de mis propias heridas, de mi historia y de cómo yo interpreto las situaciones de ese patriarcado, de este mundo, desde ahí. Y me surge la pregunta de si ustedes creen que este clavado interno realmente le hace una aportación al colectivo y al mundo. Y también, por otro lado, lo que decía otra vez Shaila, otra vez la cito, necesariamente la terapia debe tener una perspectiva de género, ¿no? Si vamos a hablar de este tipo de cosas. ¿Ustedes qué piensan de eso? Definitivamente la terapia necesita nutrirse de todos los constructos científicos actuales. Y uno de los grandes avances en los constructos actuales es la teoría de género, precisamente porque el género, al ser una investigación que nace desde lo sociológico, desde lo político, desde lo social, explica muchos fenómenos psicológicos y relacionales. Entonces, si no entendemos lo que ocurre con los estereotipos de género, los modelos tradicionales de violencia, y no los ponemos a la mesa, no los especificamos, muchas mujeres no entienden y muchos hombres tampoco, y más hombres tampoco, voy a decirlo, ¿verdad? Para más preciso, no van a comprender los procesos que están subyaciendo de poder y de control. Solamente lo viven, como decía Gabriel, desde la enfermedad, ¿no? Entonces, diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, cánceres, problemas inmunitarios, problemas relacionales, donde si no revisamos este discurso del poder, este discurso de lo que es el género, pues simple y sencillamente no podemos ayudar a que las personas puedan confrontarse, verse en su realidad y entonces tomar mejores decisiones y llegar a negociaciones y acuerdos para el crecimiento o para la separación también, porque muchas veces no es posible mantener un vínculo con alguien que no quiere cambiar, con alguien que no quiere generar un cambio porque considera que su estructura de poder es la buena y entonces no hay nada más que hacer. Y entonces si un terapeuta que no reflexiona en torno a las cuestiones de género, creo que tendría que retirarse de la terapia. Qué fuerte, estoy de acuerdo, pero qué fuerte. Es como si fueran temas centrales, ¿no? Que podríamos mover, me refiero a la violencia, por supuesto, el tema de género, el tema que tiene que ver con igualdad, desigualdad, equidades, pero en todos los ámbitos, ¿no? Y por supuesto yo sigo insistiendo, hay que apuntar a los lugares vulnerables. Y ahí tenemos muchísimo, ¿no? Los ancianos es un espacio impresionante. Viven un nivel de violencia, pero que ni siquiera se menciona. Es, por un lado, me refiero, ahí los vemos haciendo filas en el ISSSTE o en el IMSS, o, por ejemplo, la familia, cómo los trata, cómo se dirige a ellos, cómo están siendo excluidos de los servicios, de los lugares. Es un espacio muy fuerte y además estamos hablando de algunos años, o sea, muchos años de violencia constante, como si dejaran de ser importantes para el mercado y fuera, ¿no? Y entonces otra vez, ¿no? Como el desarrollo de la empatía, los temas constantes de este elemento de reproducir lo que me hicieron, hacerlo hacia afuera, que sería la violencia, la carencia y la estructura social, a falta de tanta dificultad de poder acceder a las necesidades básicas. Claro que termino frustrado. Antes era muy fácil escuchar estudios de sociología que hablaran de las desigualdades sociales y cómo esto generaba un resentimiento social muy fuerte. Y a partir de ahí estaba el pleito contra el rico, estaba el pleito con el que tiene. Y eso generaba y daba un poco una explicación de una parte de los robos. Ahora, lógicamente, se ha hecho mucho más complejo todo, pero eso sigue estando. Yo agregaría nada más una frase más a la de Pedro, creo que un terapeuta que no entiende que su proceso individual está reproduciendo una dinámica social,
también tendría que pensarse con qué mirada está viendo. Lo que yo veo cuando está aquí una pareja está reproduciendo una serie de creencias sociales respecto a cómo es el mundo. Lo que yo estoy viendo cuando alguien vive un duelo es nuevamente todo lo que le vendieron respecto a esta idea social. Muchas frustraciones que vienen porque no tengo lo que viene en la fotografía del Instagram del otro. Está allí presente. Si los dejaron en visto, no los dejaron en visto. O sea, esa célula pequeña lo que hace es reproducir una mirada mucho más grande y completamente desigual, ¿no? Por eso la lucha contra este sistema que no tiene esta tendencia a respetar las emociones, los afectos, el amor, ¿no? Como otro gran tema. Por eso lo encuentro, por eso este viaje compartido, por eso escucharnos desde este lugar de apertura, permitirnos ser frágiles, reivindicando la vulnerabilidad, porque para muchos hombres reconocer que necesito, que me duele, que me falta, que me siento violentado, pareciera ser que eso nos hace más débiles, como más guangos, como si lo que estuviéramos buscando sería desaparecer la fuerza. Y yo reivindico la fuerza, por el contrario, como el camino de la vulnerabilidad, ¿no? Y esa fuerza que viene del reconocimiento de mis debilidades, de mis sombras, de mis dolores, como una manera de encontrarme conmigo y con mi posibilidad de florecer. Y al contrario, reivindicándome, reinventándome, ¿no? Y no puede ser de otra manera, o sea, conmigo, mis amigos, mis cuates, mis vecinos, mis maestros, mis pacientes, mis todes. Entonces, este encuentro que estamos invitándoles, este lugar para hacer estas experiencias compartidas, intensivas, y regalarnos estos saberes y atrevernos a tejerlos y hacer el esfuerzo conjunto de escucharnos, nos viene muy bien, y todo eso que nos viene muy, muy, muy bien lo queremos compartir. Gracias. Qué bonito. Gracias.